El libro de Éxodo, uno de los textos fundamentales en la Biblia, relata una narrativa poderosa y llena de significado sobre la liberación y el viaje del pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hacia la libertad y la revelación de la ley divina. Conocido por su relato del Éxodo, el paso a través del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos, este libro es un testimonio de la fidelidad de Dios, su poder redentor y su guía constante en medio de las dificultades. Éxodo es una ventana a la formación de la identidad del pueblo hebreo y un recordatorio atemporal de la importancia de la fe, la libertad y la obediencia a la voluntad divina. Éxodo 1:2. Los descendientes de Jacob, es decir, los israelitas, se multiplicaron en Egipto después de la muerte de José y llegaron a ser numerosos. Sin embargo, un nuevo faraón, temiendo su crecimiento, esclavizó al pueblo hebreo y les impuso trabajos pesados. A pesar de la opresión, los israelitas seguían multiplicándose. Se presenta el nacimiento de Moisés. Una mujer hebrea da a luz a un niño y lo esconde durante 3 meses. Luego, lo coloca en un cesto en el río Nilo, donde es encontrado por la hija del faraón, quien decide criarlo como su propio hijo y lo nombra Moisés. Moisés crece y presencia la opresión de su pueblo, lo que lo lleva a actuar cuando ve a un egipcio maltratando a un hebreo, matando al egipcio. Al darse cuenta de que su crimen era conocido, Moisés huye a Midián. Moisés se encuentra con Dios en forma de una zarza ardiente en el monte Horeb. Éxodo 3:4. Dios le encomienda la tarea de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios revela su nombre como Yo soy el que soy, y le da a Moisés señales para demostrar su autoridad ante el pueblo. Moisés plantea objeciones y dudas sobre su capacidad para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Dios le muestra varios milagros y señales para confirmar su poder y respaldar la misión de Moisés. A pesar de las señales, Moisés sigue mostrando dudas, pero finalmente acepta ir a Egipto como mensajero de Dios. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Éxodo 5. Le piden que deje ir al pueblo de Israel para celebrar una fiesta en honor a Dios en el desierto. Sin embargo, el faraón se niega y en lugar de liberar a los israelitas, incrementa la carga de trabajo sobre ellos. Los líderes del pueblo se quejan a Moisés y a Aarón por empeorar su situación ante el faraón. Dios le reafirma a Moisés su plan de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Éxodo 6. Le recuerda su nombre, revelándose como Señor, y le asegura que cumplirá sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés vuelve a enfrentarse a la resistencia del pueblo, incapaz de creer en su liberación debido a la dura opresión que están sufriendo. Dios instruye a Moisés y a Aarón para que vuelvan al faraón. Éxodo 7. Dios les pide que realicen señales y milagros ante el faraón. Estos incluyen convertir el bastón de Moisés en serpiente y el agua del Nilo en sangre. A pesar de estos portentos, el corazón del faraón permanece endurecido y no deja ir al pueblo. Se desatan más plagas sobre Egipto como advertencias para el faraón. Éxodo 8. La plaga de ranas cubre la tierra, pero el faraón, al ver que Moisés las hace desaparecer por petición suya, vuelve a endurecer su corazón y se niega a dejar ir al pueblo. A pesar de la insistencia de Moisés y Aarón, el faraón continúa resistiéndose a liberar a los israelitas, y las plagas van en aumento. Estos capítulos muestran cómo Moisés enfrenta la resistencia del faraón, y cómo Dios despliega poderosas señales y plagas como advertencia para liberar al pueblo de Israel, aunque el faraón continúa negándose a dejarlos ir. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón continúa. Éxodo 9. Dios envía la plaga de la peste sobre el ganado egipcio, pero el faraón sigue sin ceder y se mantiene obstinado en no liberar a los israelitas. Posteriormente, Dios causa la plaga de úlceras en las personas y los animales de Egipto. Sin embargo, el faraón aún se niega a dejar ir al pueblo. Dios envía la plaga de langostas sobre Egipto. Éxodo 10. Esta plaga devora todo lo que queda tras las plagas anteriores. A pesar del devastador impacto,
El faraón todavía se niega a liberar a los israelitas. Luego, llega la plaga de oscuridad, cubriendo Egipto durante 3 días, pero el faraón persiste en su negativa. Dios anuncia la última plaga. Éxodo 11. La muerte de todos los primogénitos egipcios. Le dice a Moisés que advierta al pueblo hebreo para que marquen sus puertas con sangre de cordero, protegiendo así a sus primogénitos de la plaga venidera. Esta plaga afectará incluso al hijo del faraón, pero el faraón sigue sin ceder. Éxodo 12. Este capítulo narra la institución de la Pascua como una celebración perpetua para el pueblo de Israel. El pueblo sigue las instrucciones de Dios para marcar sus puertas con sangre de cordero y comer el cordero pascual con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa misma noche, la plaga de la muerte de los primogénitos golpea a Egipto, pero pasa de largo sobre las casas marcadas con sangre. El faraón finalmente cede y permite que los israelitas se vayan. Estos capítulos muestran cómo las plagas continúan afectando a Egipto, con el faraón persistiendo en su obstinación a pesar de los sufrimientos. Finalmente, la plaga de la muerte de los primogénitos es el catalizador que lleva al faraón a permitir la liberación de los israelitas, marcando así el comienzo de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Después de salir de Egipto, Éxodo 13. Dios instruye a Moisés sobre la consagración de los primogénitos y les da pautas sobre cómo conmemorar la liberación de Egipto a través de la fiesta de los panes sin levadura. El pueblo de Israel es guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. El faraón se arrepiente de dejar partir a los israelitas. Éxodo 14. Envía su ejército para traerlos de vuelta. Los israelitas se sienten atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Dios divide las aguas del mar, permitiendo que los israelitas pasen en seco, pero cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas vuelven y los ahogan. Éxodo 15. Moisés y los israelitas celebran y alaban a Dios por su victoria sobre el ejército egipcio. Cantan un cántico de alabanza conocido como el Cántico de Moisés, destacando el poder y la majestad de Dios. Los israelitas, ahora en el desierto de Sin. Éxodo 16. Comienzan a quejarse por la falta de comida y anhelan los alimentos que tenían en Egipto. Dios provee maná, un pan celestial, como alimento para el pueblo. También les da carne por la noche en forma de codornices. Dios establece un patrón para la recolección del maná y les instruye sobre su observancia del sábado. Estos capítulos muestran la constante provisión de Dios para su pueblo, desde la guía durante el día y la noche, hasta la liberación milagrosa a través del Mar Rojo y la provisión de alimento en el desierto. Enseña la importancia de confiar en Dios, incluso en circunstancias difíciles, y mantener la fe en los momentos de necesidad, recordando que Dios siempre proveerá de acuerdo con sus promesas y cuidará a aquellos que confían en Él. Los israelitas llegan al desierto de Refidim. Éxodo 17. Nuevamente escasea el agua. Se quejan a Moisés, quien clama a Dios. Dios le indica a Moisés que golpee una roca y de ella sale agua para saciar la sed del pueblo. Además, los amalecitas atacan a los israelitas, y Josué lidera la defensa mientras Moisés intercede por ellos. Jetro, suegro de Moisés, visita al campamento de Israel. Éxodo 18. Se sorprende por la cantidad de asuntos que Moisés tiene que resolver personalmente. Le aconseja a Moisés establecer líderes menores para compartir la carga y resolver disputas menores, permitiendo que Moisés se enfoque en asuntos más importantes. Los israelitas llegan al monte Sinaí. Éxodo 19. Dios hace un pacto con ellos. Dios instruye a Moisés sobre cómo preparar al pueblo para su encuentro con él en la cima del monte. Se da el aviso de la aparición de Dios en el monte y se establecen límites para el pueblo. Dios revela los 10 mandamientos a través de Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 20. Estos mandamientos incluyen instrucciones sobre la adoración de un solo Dios, el respeto a los padres, la prohibición de robar, matar, cometer adulterio, mentir y codiciar.
El pueblo escucha los mandamientos directamente de Dios y queda impactado por la experiencia. Estos capítulos presentan la continua provisión de Dios para el pueblo, tanto en términos de necesidades físicas, como agua en el desierto, como en la guía para la organización y la vida en comunidad, a través de Jetro. Además, la entrega de los 10 mandamientos representa la fundación de la ley y la moral para el pueblo de Israel. Enseñan la importancia de la organización, el liderazgo compartido y los principios éticos fundamentales para una comunidad justa y cohesiva. También subrayan la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios para una vida plena y en armonía con Él y con los demás. Se establecen leyes. Éxodo 21. Leyes civiles y sociales, incluyendo normas sobre la esclavitud, el trato hacia los esclavos, la responsabilidad por daños personales, leyes de propiedad, conducta moral y ética, así como normas sobre la justicia y la compasión. Éxodo 22. Se enfoca en leyes sobre el robo, la restitución, la protección de la propiedad y la responsabilidad por el daño causado a otra persona o propiedad. También aborda temas como la restitución por el robo y la protección de viudas y huérfanos. Éxodo 23. Se establecen leyes relacionadas con la justicia social, incluyendo instrucciones sobre la protección del débil, la equidad ante la ley, la conducta en la adoración y la celebración de festivales. Moisés recibe las tablas de la ley escritas por Dios en el monte Sinaí. Éxodo 24. El pueblo de Israel confirma su alianza con Dios y se compromete a obedecer sus mandamientos. Dios instruye a Moisés sobre la construcción del tabernáculo. Éxodo 25. Un lugar para la adoración, y detalla los materiales necesarios, el diseño del arca de la alianza, la mesa para los panes de la proposición y el candelabro. Estos capítulos presentan un conjunto detallado de leyes civiles, sociales y religiosas para el pueblo de Israel. Resaltan la importancia de la justicia, la equidad, la compasión y la adoración a Dios. Además, la construcción del tabernáculo subraya la necesidad de dedicación y reverencia en la adoración a Dios. Detalles específicos sobre la construcción del tabernáculo. Éxodo 26, 27, 28. Incluyendo las cortinas, los postes, los ganchos y otros componentes. Instrucciones sobre la construcción del altar de bronce para los sacrificios, así como el diseño del atrio que rodea el tabernáculo. Se describen las vestiduras sagradas para Aarón, el sumo sacerdote, incluyendo el efod, el pectoral, la túnica y otras prendas específicas para su servicio en el tabernáculo. Éxodo 29:30. Detalles sobre la consagración de los sacerdotes, incluyendo el ritual de purificación, la unción con aceite y el sacrificio de animales como parte del proceso de consagración. También se describe el altar del incienso, el lavamanos de bronce, y se da un mandato para realizar un censo entre los israelitas. Estos capítulos detallan minuciosamente los elementos y procedimientos para la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes. La importancia de la preparación, la reverencia y la adoración a Dios. Asimismo, subraya la necesidad de la pureza y la atención meticulosa en los aspectos sagrados de la vida, reflejando la importancia de la dedicación y la santidad en la relación con Dios. Dios designa a Bezaleel y a Aholiab para liderar la construcción del tabernáculo. Éxodo 31. Les otorga habilidades específicas para realizar todas las tareas necesarias. Además, Dios enfatiza la importancia del sábado como un día de descanso sagrado. Moisés está en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones de Dios. Éxodo 32. El pueblo de Israel, impaciente, le pide a Aarón que les haga un ídolo, un becerro de oro, para adorar. Dios se enoja con el pueblo por su idolatría. Éxodo 33. Dios se comunica con Moisés cara a cara en la tienda de reunión. Moisés intercede por el pueblo y Dios promete guiarlos hacia la tierra prometida. Éxodo 34.
Después del incidente del becerro de oro, Moisés vuelve a subir al monte Sinaí y Dios reitera los 10 mandamientos. También se enfatiza la importancia del pacto entre Dios e Israel y se renueva la alianza. Estos capítulos destacan la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y la fidelidad en la relación con lo divino. Muestran cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber presenciado milagros y haber recibido la ley, sucumbe a la tentación de la idolatría. A pesar de esto, Dios muestra su gracia y misericordia al renovar el pacto con su pueblo. La moraleja radica en la necesidad de mantener una conexión genuina y constante con lo sagrado, siendo fiel a los principios éticos y espirituales, a pesar de las pruebas y tentaciones que puedan surgir. Además, destaca la importancia de la intercesión y la búsqueda de la reconciliación con Dios tras cometer errores. Éxodo 35-36. Se detalla la contribución del pueblo para la construcción del tabernáculo. Se mencionan los materiales ofrecidos voluntariamente, como metales preciosos, pieles, madera, aceite y otros elementos necesarios para la obra. Se destaca la habilidad y dedicación de los artesanos al trabajar en la construcción del tabernáculo y sus accesorios. Los voluntarios fabrican cortinas, paneles, ganchos, columnas y utensilios, siguiendo las especificaciones dadas por Dios a Moisés. Éxodo 37-38. Aquí se describe la creación de los muebles y utensilios sagrados, como el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso y el altar de bronce para los sacrificios. Se detalla la fabricación del altar del holocausto, la fuente de bronce para las purificaciones y la estructura del atrio del tabernáculo, así como la contribución del pueblo para estos elementos. Éxodo 39. Este capítulo detalla la finalización de la confección de las vestiduras sacerdotales según las especificaciones dadas por Dios. Se describe en detalle la creación de las prendas para el sumo sacerdote y sus hijos, con materiales preciosos y finos tejidos. Éxodo 40. En este último capítulo, se lleva a cabo la instalación y consagración del tabernáculo. Moisés erige el tabernáculo y coloca todos los utensilios y elementos sagrados en su lugar, siguiendo las instrucciones divinas. La gloria de Dios llena el tabernáculo, indicando su presencia entre su pueblo. El pueblo de Israel se comprometió con generosidad y habilidad para la construcción del tabernáculo, ofreciendo voluntariamente sus materiales y tiempo para la obra sagrada. Los artesanos mostraron excelencia y dedicación en la creación de los elementos y utensilios, siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas. La importancia de contribuir con generosidad y habilidad a la obra de Dios, ya sea con recursos materiales, talentos o esfuerzos, y hacerlo con excelencia y dedicación. Esto implica un compromiso activo y sincero en la adoración y servicio a Dios, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos para honrarle. Además, destaca la importancia de seguir las directrices divinas con precisión y dedicación para construir una conexión más profunda y significativa con lo sagrado.